Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, como ya es cotidiano y ocurre una vez al mes, voy a establecer este diálogo con ustedes a través de esta importante pantalla para dar respuesta a algunas de las consultas hechas por correo electrónico, otras por teléfono, y precisamente por eso este es el programa de consultoría jurídica en Derecho Familiar. Primero quiero reiterarles mi agradecimiento porque precisamente cuando usted me escribe, cuando me habla, cuando me confía parte de esos graves problemas, yo los reflexiono, los acomodo de acuerdo con la ley y trato de la mejor manera de darles una respuesta en función de esa problemática. He recibido correos tanto nacionales cuanto extranjeros. Hay quienes nos honran viendo el programa en internet a nivel internacional, que usted sabe que se transmite por www.scjn.gov.mx y usted puede sintonizarlo en cualquier parte del mundo, en México o fuera de aquí, a través de Cablevisión en el 112, Sky 639 o en Dish 731. Muchas gracias por estas llamadas. Anticipadamente quiero agradecerle a las personas que voy a mencionar y después regresaré sobre las diferentes cuestiones: a Ana García, a María Isabel Rey Ávila, a María del Consuelo Gallón, a Enrique Salas, a diferentes personas, como en este caso un menor, Arturo, que no nos da más datos, que solicita ayuda del programa, que la vamos a hacer con mucho gusto. Requeriría yo un poco más de información, pero lo menciono para que sepan ustedes que estamos al pendiente, que sí escuchamos, que les hacemos caso y de alguna manera para eso es este programa. Igualmente a Julio Esteban Ochoa Pérez, a Fernando Obed Rubí León, a la interesada Luz Patricia Sámano Cortés, quien a través del correo de Zaira Sandoval nos hace objeto de su controversia, de su conflicto. Igualmente las gracias a David Beltrán Muñoz, a Ana Salas Domínguez, a Silvia Sánchez Pineda, a Betty Sosa, a Mario Rodríguez. Muchas gracias, porque precisamente porque ustedes me escriben, porque nos plantean esto, podemos nosotros darle contenido a esta emisión. Me han tocado diferentes temas que van desde algo tan sofisticado como la alienación parental, el concubinato, los alimentos, la sucesión legítima y testamentaria y la gran diversidad de temas que integran el derecho familiar. La consulta directa que nos hace Ana García se refiere precisamente a una cuestión alimenticia y trata un tema al que no nos habíamos referido en nuestro programa, que es sobre la ausencia. Desde el punto de vista jurídico, se dice que una persona está ausente cuando se sigue un procedimiento y ya no está para que se le notifique alguna demanda, para que se le haga saber que hay una acción en su contra. Ese es el caso que ella plantea en relación a una pensión alimenticia. Y pregunta si en realidad a un ausente se le puede fincar esta responsabilidad. En principio hay que ubicarlo, hay que notificarle, que él sepa de qué se trata. Hay procedimientos a través de dictos que se publican en los periódicos, donde finalmente una persona que está declarada ausente podría llegar hasta el supuesto de que se le declare presuntamente muerta y después muerta en una declaración de la ley. Los efectos jurídicos son impresionantes porque si bien la persona podría estar viva, para la ley está muerta. La esposa, por ejemplo, quedaría viuda, los hijos huérfanos. ¿Y qué ocurriría si ese ausente regresa
o ese presuntamente muerto o declarado muerto. Bueno, los efectos son impresionantes porque, como no estaba muerto, se restaura el estado familiar o el estado civil, él recupera la patria potestad de sus hijos e incluso, si había una sociedad conyugal, esta se produce sus efectos y todo vuelve a una cierta normalidad. En el caso concreto de este ausente, hay que tratar de ubicarlo para que se le notifique la pensión de la que habla esta persona y de esa forma se podría tener acceso a la pensión alimenticia. Para María Isabel Rey Ávila, precisamente que nos trata un asunto que es cotidiano, que es común y que creo que esta pregunta de ella puede servirle a mucha gente. Usted sabe que cuando se dan los conflictos y uno de los cónyuges o los concubinos tienen la guarda y custodia de ese hijo y lo quiere sacar al extranjero o lo quiere llevar de paseo, a veces el otro o la otra, dependiendo de la hipótesis, se niega y ese niño sin el permiso no puede tener el pasaporte, no puede salir al extranjero y entonces se hace un viacrucis para el niño y para la madre o el padre según sea el caso. Específicamente, señora María Isabel Rey Ávila, usted puede acudir a un proceso muy simple, ir a tribunales e intentar contratar a un abogado, e intentar a través de una cuestión que no llega a ser un juicio contencioso, pero sí es una forma que se llama jurisdicción voluntaria, para someter a un juez esta problemática para que en un momento dado, oyendo las razones de por qué no quiere el otro otorgar esa voluntad, ese consentimiento, fíjese usted bien, el juez podría suplir la voluntad de quien por capricho, por perjudicar, porque no es correcto lo que está haciendo, se niega a dar ese permiso, el juez lo sustituye y usted podrá tener el permiso, puede ser para un viaje, para varios, o en última instancia, si esto se reitera, en forma más permanente, para obtener un pasaporte, satisfacer el requisito que la ley señala, tanto el Código Civil cuanto el de procedimientos, y de esa forma la señora María Isabel Rey Ávila puede, sin estar padeciendo lo que ha sufrido hasta ahora, lograr salir al extranjero con su hijo. Para María del Consuelo Gayón, que además es una abogada, le agradezco sus palabras, sus reflexiones, y precisamente como usted técnica y jurídicamente lo habla, estamos en presencia de algo muy importante. El testador dejó un legado que es de alimentos, es decir, ¿qué son alimentos? Alimentos no es comida, es decir, además de eso, los alimentos pueden comprender, dependiendo del acreedor alimentario y sus necesidades, desde, si es un niño, los gastos de crianza, la escuela primaria, secundaria, preparatoria, superior, su situación de salud, si requiriera en un momento dado una posibilidad de rehabilitación, se le tendría que otorgar. Si hablamos de personas mayores, alguien que requiriera un tratamiento geriátrico, por supuesto que necesitaría todo eso. Entonces, vean ustedes, los alimentos se comprenden de varias cosas que se cuantifican. Específicamente a lo que usted me pregunta, este legado en el que el testador dijo, le dejo un legado de alimentos a esta persona, hay que darle contenido. Es decir, ¿qué clase de nivel tenía el muerto? ¿Qué clase de nivel de vida tiene a quien se le va a dar el legado? Y en un momento dado, frente a esto, señora María del Consuelo Gayón, usted podrá, siguiendo este procedimiento, lograr que ese legado tenga un contenido desde el punto de vista alimenticio que se va a cuantificar en dinero, que puede ser
2, 3, 5, 10,000 pesos al mes, que será con cargo a la masa hereditaria. Hablaba usted también del testamento inoficioso. Recuerde que este es un testamento perfecto, válido, no afectado de nulidad, y se llama así porque al testador se le olvidó o, por alguna razón, no se incluyó a quien tiene derecho a los alimentos y en consecuencia se le llama inoficioso. Pero con cargo a la masa hereditaria habrá que cumplir con esa pensión. En este supuesto se le va a fijar la cantidad y entonces se subsana el problema. Para Enrique Salas, precisamente que gracias porque usted sigue los diferentes programas que llevamos aquí y nosotros tratamos siempre de darles a ustedes la prioridad, darles lo último y en el caso específico lo que nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre al pendiente del bienestar de la familia mexicana, siempre con esa gran preocupación de interpretar adecuadamente la Constitución, de proteger el interés superior del niño, de los miembros de la familia, de cuanta persona que pertenezca a una familia debe ser protegida. Y ha sido un tema recurrente, usted me lo ha señalado en varias situaciones, y ahora yo tengo la oportunidad de referirme a él para contestarle a Enrique Salas. Incluso me dice que él ya hizo su búsqueda y no fue posible encontrar el amparo por el cual la primera sala de la Suprema Corte ordenó y determinó que procede este juicio de garantías cuando se pretenda aplicar o someter a una prueba psicológica a un menor de edad. Un menor de edad, como usted lo sabe, en nuestro sistema jurídico es quien no ha cumplido 18 años. Esta es una materia muy compleja. Hablar de la edad en estos momentos quizá a usted le pueda resultar confuso, pero brevemente le digo, la edad mayor para ser ciudadano son 18 años. Pero para ser sujeto responsable penalmente, esto ha variado y ahora es a partir de los 12 años. Si bien dice la reforma constitucional, de 12 a 14 no le puedes imputar una responsabilidad a un menor que haya cometido un delito, de los 14 a los 18 sí. Incluso debo recordarles a ustedes que cambió el sistema tutelar por el sistema garantista, pero seguimos hablando de menores, hay que poner atención en eso. ¿Y quién es un menor para el Código Civil? El que no tiene 18 y tiene una incapacidad natural y legal desde el punto de vista jurídico. Recuerde que la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, porque la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y a los 18 se pueden ejercer por sí mismo. Entonces, siguiendo con este caso específico, sería muy importante para usted acudir directamente a la sala. Ahí usted tendrá el acceso completo al documento que finalmente ya está a la disposición de quien lo quiera consultar para que tenga usted la precisión, los criterios acertados que por unanimidad siguió la primera sala para resolver que los menores, por el daño irreparable que se les puede causar, no deben ser sometidos a pruebas psicológicas. Voy a un corte y regreso con ustedes para seguir dando respuesta a estas cuestiones que usted nos ha señalado y que con toda amabilidad y nosotros con medimiento tratamos de responder. Gracias por permitirme seguir llegando a su hogar.
porque usted nos ve, es posible este programa y esta específicamente emisión sobre la consultoría jurídica, que ahora le voy a tratar a usted, antes lo señalé, de este caso, de Arturo, que no tenemos más datos de él, simplemente nos dice que es un menor y que solicita ayuda para su hermano. Él tiene, en este caso, un hermano que se ubica en ese supuesto periodístico que se hablaba de los niños o de los jóvenes ninis, es decir, los que ni estudian ni trabajan. Y este es un supuesto. Cuando este joven nos trata esto, se escucha, se siente en su correo la angustia que estamos en la mejor disposición de escuchar y sobre todo de dar una respuesta, precisamente porque pensamos que para ustedes este es un programa específico que les puede ayudar. Entonces, mándame el correo, dame más la información y en la próxima emisión, con mucho gusto, te vamos a dar esta respuesta. Julio Esteban Ochoa también nos ha planteado algo muy importante, casi que le podría yo llamar un pionero en esta materia, donde él precisamente nos habla del descuento tan fuerte que le hacen para la pensión alimenticia, 40%, donde con mentiras ha sido objeto de una serie de actos arbitrarios y precisamente llega a una conclusión que yo reitero constantemente. Contrate a usted un abogado experto en derecho familiar. Acuda con los que saben. Sin menoscabo de los abogados que se dedican a esto en general, cuando hay problemas específicos como este, que incluso hay alienación parental, tema al que me referiré más adelante, esta enajenación, esta manipulación que hace el padre o la madre de su hijo es muy grave, como está ocurriendo con este Julio Esteban Ochoa, a quien nuestra recomendación es consulte a un abogado experto, dialogue con él, mándeme su correo, yo le daré la orientación adecuada y usted puede ir con él, confrontarla, porque siempre le daremos nosotros un diagnóstico jurídico cuyo único interés es que usted sepa lo que ordena la ley y además que cuando lo trate con su abogado sea en un nivel de que no está usted en la ignorancia ni en lo que le vayan a decir sin saber. Para Fernando Rubí León, también con este niño de 2 años y medio, donde es evidente que hay una manipulación, voy a ampliar el tema de la alienación. Como usted ya lo escuchó en programas recientemente transmitidos, cuando tuve el privilegio de que vinieran funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como el expresidente del tribunal, hoy magistrado Juan Luis González Alcántara, donde vino Antonio Muñoz Cano Eternot, los distinguidos juristas Demetrio Cortés Ortega y Fernando Sosa Pastrana, hablamos de este tema y seguramente usted lo escuchó y hoy, cuando me trata esto sobre la alienación, le voy a decir, es importante primero entender qué significa la palabra alienar. Alienar es enajenar. Inclusive, usted recordará que alguna vez hubo una película que se llamaba Aliens, precisamente, que es la expresión para hablar de alguien ajeno, o de un extraterrestre, o de un extraño. Pero llevado este concepto al derecho familiar, la alienación, en palabras muy simples, es la manipulación que hace el papá o la mamá, los abuelos paternos o maternos, los hermanos, los cuñados, los parientes por afinidad, para que un niño reciba una mala influencia, sea objeto de artificios, de maquinaciones, de dolo, de culpa, de mala fe, para que asuma una actitud negativa frente al otro. El padre alienador o la madre alienadora a veces lo hacen con un propósito avieso, causar un daño al otro. Pero no consideran que en un momento dado el niño también
va a agregar algo. Él va a sentir en un momento dado que está asumiendo un papel importante y va a ir contra el otro. A veces incluso el niño siente que él está haciéndolo correctamente o que él es el que está impulsando esta conducta. Como le decía yo, señor Rubilión, es importante acudir con expertos, médicos que manejan estas cuestiones, entrevistarse con el juez, hacerle ver que usted sabe lo que es un padre alienador, lo que es un hijo alienado y cuáles son los efectos que esto puede traer para quienes en eso están. Entonces, creo que la alienación, que es algo no tanto como nuevo, sino que apenas estamos vislumbrando en estos programas, es una tarea importantísima en la que la Corte ya dio el primer paso para decir, cuidado, todas estas cuestiones psicológicas hay que manejarlas con atención porque el daño puede ser irreparable y el daño que se le causa al hijo o a la hija no tiene nombre. Para esta Luz Patricia Sámano Cortés, igualmente ella me plantea un complejo problema que incluye derecho civil desde el punto de vista del derecho real de propiedad, testamento, incluye la sociedad conyugal y se la voy a tratar de sintetizar. El problema de la enfermedad de su papá, que es el dueño del terreno de estos 200 metros allá en la delegación Álvaro Obregón, fíjese bien lo que le voy a decir, solo él puede determinar qué hacer con ese bien. Si desgraciadamente muriera sin hacer testamento, esto se complicaría. Y todavía más, porque está casado en sociedad conyugal. Y como usted sabe, en este caso, el 50% de los bienes es de él y la otra mitad de la señora. Incluso aunque el bien esté solo a nombre de uno, si el régimen económico patrimonial es sociedad conyugal, solo podrá disponerse de la mitad. Entonces, para que esto no se le agrave a usted, señora Luz Patricia Sámano, hable con su papá, está enfermo, hágale ver estas cuestiones que son tan importantes y que otorgar el testamento, donde él puede disponer de la mitad y su mamá de la otra mitad, quizá pudieran prever lo que pueda ocurrir para que no haya más problemas para el día del deceso de su padre. Para Ana Salas Domínguez, bueno, en primer lugar, te agradezco tus palabras, nos estimulan siempre para tratar de que estos programas se superen y aprovecho para felicitarte porque estar ya en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la mejor facultad de Derecho de Latinoamérica, que es la que depende de esta universidad, nuestra alma mater, es importante que la gente sepa que México es el primer país del mundo que estableció en su sistema curricular, en su división de estudios de posgrado en el año 2000, la especialidad en Derecho Familiar. Si usted se interesa por ella, esta es una materia, es un curso que se compone de 12 materias, todas de Derecho Familiar. Derecho Familiar, Procesal Familiar, Patrimonial Familiar, Fiscal Familiar, Agrario Familiar, Penal Familiar, Familiar Internacional, y que del año 2000, precisamente cuando nuestro actual director, el doctor Ruperto Patiño Manfer, que está cumpliendo 3 años ya como director al frente de nuestra institución, habla precisamente de que en el año 2000, cuando establecimos esta especialidad de estas 12 materias, que en ese tiempo el posgrado tenía pocos alumnos, hoy rebasa los 1000, fue precisamente debido a esa gestión tan importante que en su momento Ruperto Patiño hizo de la División de Estudios de Posgrado. Hoy sé que hay decenas de alumnos en esta especialidad,
que se siguen preparando, que seguimos con esta gran inquietud de que sigan creciendo, y así le digo a Ana Salas Domínguez, gracias por el correo, gracias por dejarnos saber que estás a punto de concluir esa especialidad y que seguramente será para bien de la familia todo lo que se logre. Además, dicho sea de paso, es importante señalar que la Facultad de Derecho, como siempre, estando vigente y estando a la vanguardia, ha establecido ya la separación que venía desde el 93 y ahora se ratifica de la enseñanza del derecho civil y la enseñanza del derecho familiar, y este a su vez separado del derecho familiar patrimonial, o sea, el derecho tradicionalmente conocido como sucesorio. Para Silvia Sánchez Pineda, que en realidad ha sido objeto de, desgraciadamente, de estos actos, pues en realidad irresponsables, de abogados sin escrúpulos, le haría la misma recomendación. Mándeme más de su información, le daré una respuesta adecuada, y la recomendación que ya hice antes: contrate abogados expertos en derecho familiar. Es muy importante que no sean milusos, que no sean abogados en general, sino específicamente, porque además el derecho familiar es tan complejo que uno es lo que se refiere al matrimonio, al divorcio, a la patria potestad, a la tutela, a la emancipación, a los regímenes económicos, a la sucesión legítima o testamentaria, a lo que son los herederos, los legatarios, las secciones que integran un juicio sucesorio, sea testamentario o ab intestato, o sea, sin testamento. Entonces, creo que eso sería lo conveniente para usted. Para Betty Sosa también le pediría, gracias por sus palabras en primer lugar. Nos dice que nos vio en internet en Chihuahua y después vio el programa ya directamente en Monterrey. Le pediría yo más información sobre su problema para tratar de darle una respuesta más adecuada. Para Mario Rodríguez, que nos habla sobre esta cuestión de los alimentos, que acertadamente él califica de este heredero preterido, no con F sino con T. El heredero preterido es el heredero olvidado, es decir, la persona que, para empezar, teniendo derecho a la herencia y por supuesto alimentos, se le deja fuera de esa herencia. ¿Cómo puede pasar? Si usted, por ejemplo, otorga un testamento y tiene no una, sino varias familias, o tiene una familia pero varios hijos con diferente mamá, y son menores y requieren ese apoyo, aunque usted, escúcheme bien, los deje fuera del testamento, el día que usted fallezca y se repartan los bienes, ese niño va a tener derecho a alimentos, porque va a ser el heredero preterido. No se va a nulificar el testamento. Lo que va a ocurrir es que usted, sin saberlo, va a tener con cargo a la masa hereditaria de esa única familia a la que usted consignó en el testamento, que darle la parte correspondiente a ese niño. Y recuerde, los alimentos no se terminan al llegar a los 18 años de edad, y no se terminan precisamente por algo muy simple. Si la edad fuera un factor determinante, llegaríamos a esta conclusión tan simple. ¿Cómo podría una persona que ha rebasado los 18 años, vamos a suponer alguien de la tercera edad, reclamarle alimentos a sus hijos si ya tiene 60 o 70 años? La respuesta sería: si a los 18 se terminó para el menor, ¿por qué te voy a dar alimentos si tú tienes ya 70 años? ¿Me explico? Entonces, los alimentos son otra cuestión. Los alimentos deben otorgarse en función de la necesidad de quien los tiene que recibir y de las posibilidades de quien los tiene que otorgar. De otra manera, estaríamos en una utopía y un absurdo. Si bien es cierto que ha habido determinadas jurisprudencias, tesis, contradicciones, hay un criterio unánime.
Los alimentos hay que otorgarlos mientras el acreedor los necesite y el deudor pueda y los otorgue. No es tan simple de decir a los 18 años. Si bien en el interior de la República y en el propio Distrito Federal hay quienes en un momento dado dan unas normas de que si es mujer tantos años, si es hombre a tal edad. Cuando esto llega finalmente a las instancias federales superiores, se tienen que aplicar los criterios de la jurisprudencia, que son severos, que son importantes, sobre todo para cuidar esta parte. Entonces, para Mario Rodríguez es importante entender que en un momento dado, este heredero preterido, este testamento inoficioso, no se limita a decir, como el hijo tiene 18 años, ahí se acaba. Incluso el Código Civil del Distrito Federal todavía conserva por ahí alguna reminiscencia cuando dice que con cuestión del divorcio cesa la obligación de dar alimentos a los 18 años. Pero si ustedes buscan las causas de cesación, no existe la edad. Y no existe la edad precisamente por eso. Porque una persona mayor, una persona de tercera edad que requiera esos alimentos, va a ser fundamental que a pesar de esa edad se le puedan otorgar. Como ven ustedes, un poco apresurado, pero con la mejor intención, he tratado de darle respuesta a estos 13 correos que ustedes nos han enviado, las llamadas telefónicas, y yo voy a seguir ahondando sobre esta cuestión precisamente porque otro, ya no lo especifico directamente, pero usted ya lo vio, usted lo oyó y le podría decir que lo vio por primera vez en el canal judicial. En lo que usted me pregunta, le contesto, las redes sociales sí violan la privacidad de la familia. ¿Qué quiere decir las redes sociales? Como usted lo sabe, por ejemplo, voy a tocar el caso de Facebook, es esta red social tan importante, quizá una de las más trascendentes en el mundo, en la que si usted es suscriptor, debe saber lo que le voy a decir. Por eso le digo que sí viola la privacidad de la familia, pero con algunas salvedades. Todas las personas que me honran, que nos ven, y que en su gran mayoría, sobre todo muchos jóvenes, que son suscriptores o están en Facebook, deberían leer con todo cuidado a qué se comprometen. Usted sabía, por ejemplo, que al estar en esta red social, cuando usted sube una información, una fotografía, o cuando usted al amigo del amigo, o usted le permite al amigo que sea parte de esta red, también comparten la información. El muro donde usted escribe, donde a veces lo escribe muy excitado y luego se arrepiente, pero usted lo sube. Lo que le voy a decir es grave. Lo que usted suba, lo que usted escriba, las fotografías que ponga, pasan a ser propiedad exclusiva y perpetua de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que esta red puede hacer con esa información lo que quiera, porque usted ya le dio el permiso. ¿Hasta dónde este permiso se puede revocar? No procede. Incluso es tan compleja la operatividad que si usted trata ya de zafarse por alguna razón, es difícil, no imposible, pero es difícil. Incluso las personas que fallecen y sean miembros de este Facebook, a veces la empresa se tarda en hacerlo. ¿Usted sabe exactamente hasta dónde llega esta red social? Fíjese usted. Tiene entre otras cuestiones, hasta julio del año pasado, del año 2010, tiene 500 millones de suscriptores. Es algo que se transmite en 70 idiomas, fundamentalmente lo encontramos en español, en inglés, en francés y en alemán. Y este joven, Kerry Zuckerberg, que fue quien creó esta idea,
Usted sabe que nació como para un medio de comunicación entre sus compañeros de la misma preparatoria. Y esto creció. ¿A qué punto? Hoy en día, este es un negocio impresionante. Vale 50,000 millones de dólares. Se dice rápido. Tiene para servir a sus 500 millones de suscriptores 50,000 servidores. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Y frente a eso es importante señalarle, y después de un corte le voy a dar la respuesta, por qué las redes sociales, no solo Facebook, Twitter, YouTube y otras, violan la intimidad familiar. Gracias por seguir con nosotros en su programa Derecho Familiar. Hoy lo hemos dedicado, como usted lo ha visto y escuchado, a dar respuesta a los correos electrónicos que usted amablemente nos envía y que como respuesta le hago alguna sugerencia. Cuando me envíe este correo, recuerde que el objetivo es que me sintetice, que me describa lo mejor posible cuál es su problema, cuáles son los orígenes, qué circunstancias se pueden destacar en ellos, técnicamente se dice, las del lugar, modo y forma, de qué manera usted me hace saber, y algo fundamental, dígame en su correo qué quiere, qué le gustaría a usted para que yo pueda evaluar la información, lo que la ley dice y lo que usted quiere. De esa forma, usted verá que es como muy simple darle una respuesta jurídica, porque yo iré con mucho gusto a consultar la ley, lo que ha dicho la Corte. Usted me plantea el problema de sucesiones, de concubinato, de lo que piense, y con mucho gusto le doy la respuesta. Si fuera por la vía telefónica, recuerde que usted puede hablar al 56 39 22 35 e incluso considere que dentro de las actividades que yo realizo, que por supuesto tengo mi despacho, continúo litigando cuestiones fundamentales en esta materia, y si usted quiere a ese nivel, bueno, pues entonces podemos hacer una cita, lo podemos dialogar, ponernos de acuerdo sobre lo que usted necesite y lo que yo puedo apoyarle, y siempre con el mejor ánimo de servirle. Entonces, algunas cuestiones que quisiera tratar con ustedes de manera general, hoy en el caso específico de una figura fundamental, el concubinato. Dentro de los correos que he recibido reiteradamente, ha incidido uno importante. Me pregunta que si en realidad el concubinato tiene una forma de empezar y una forma de terminar. No. Recuerde usted que el concubinato es un hecho jurídico que produce consecuencias legales, aun cuando usted como concubino y ella como concubina, o en la modernidad que ustedes dos señores o ustedes dos señoras que viven en concubinato quieren hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque usted, su intención no es casarse, sino unirse de hecho. Pero la ley, por cuestiones de orden público, que son en las que está inmerso el derecho familiar, ordena, no discute, y dice que si usted vive en concubinato, hetero u homosexual o lésbico, si usted ha vivido sin tener impedimentos para casarse, si usted no es pariente tan cercano de su concubino que no podría darse la unión,
que estén ustedes libres de matrimonio, solteros o solteras, que hagan vida en común y algo fundamental, que vivan 2 años o más en el mismo domicilio. Si faltara una semana para los 2 años y se separan, no hay concubinato. ¿Qué quiere decir esto? Usted empieza el concubinato, pero no crea que al día siguiente va a producir los efectos jurídicos que después vendrán por los 2 años. Sin embargo, hay que aclarar, cuando usted decide vivir en concubinato, sea que se lo proponga a ella o ella a usted, dada la modernidad, o entre hombres o entre mujeres, esto se inicia sin protocolo, sin forma de manifestar la voluntad de alguna manera especial, sino simple y sencillamente, vamos a vivir juntos, vamos. Pero en esa forma, vamos a darlo por terminado, usted se va, simple y sencillamente. Se va del domicilio y se acabó el concubinato, pero atención, si ya pasaron los 2 años, ahí hay una fuente de obligaciones, que es el concubinato. El hecho jurídico concubinato crea obligaciones, deberes, derechos después de esos 2 años ante la ruptura. Antes de los 2 años no hay concubinato, pero dice la ley, y ahora me voy a referir al de heterosexuales. Si en ese lapso se hubiera dado a luz a un hijo, no se requieren los 2 años. Es suficiente, por ejemplo, 1 año, tener el hijo en común y que eso sea un concubinato. Si tenido ese hijo, ustedes deciden cada quien irse por su lado, ya es fuente de las obligaciones, ya se puede reclamar a pesar de que no transcurrieron los 2 años. Me voy a ir al extremo. Imagínese que usted vive en concubinato 30 años y que a los 30 años decide un día irse. Cuidado, ahí hay efectos jurídicos. Lo que le voy a decir está en la ley. La ley lo ordena. Si usted, después de 30 años de concubinato, requiriera alimentos, porque los necesite para vivir, no tenga usted trabajo, tenga algún problema de discapacidad, algún accidente cardiovascular, una hemiplegia, alguna cuestión grave, usted tendría derecho, escuche bien, a reclamar alimentos por el número de años que hubiera durado el concubinato. Es decir, sigo con la hipótesis de los 30 años. Si usted necesita los alimentos, al presentar una demanda fundada en el hecho del concubinato y demostrar la necesidad de esos alimentos, es decir, ¿de qué nivel estamos hablando? ¿Cómo vivía usted en concubinato? Pudiera ser que su concubinato lo hubiera llevado a Bosques de las Lomas, a las Lomas de Chapultepec, a Polanco o a una colonia de menos nivel, como pudiera ser la del Valle, la Narvarte, alguna otra colonia donde el nivel sea menor. Pero vamos a dar en la hipótesis un ejemplo. Vamos a suponer que fueran 5,000 pesos de pensión lo que se requiriera al mes. Si hablamos de 5,000 pesos por un año, serían 60,000 para la demanda en ese sentido. Si hablamos de 30 años y multiplicamos 60,000 pesos por 30 años, estaríamos hablando ya de 1,800,000 pesos de una demanda de alimentos derivada del hecho del concubinato y que si usted los necesita, los puede demandar. Asombra, ¿verdad? Porque además, esta posibilidad no se da cuando la pareja está casada y se divorcia, por ejemplo, en la hipótesis que se mantiene todavía del divorcio administrativo, donde no se tiene derecho a esos alimentos,
Y bueno, no voy a meter a la ridiculez jurídica de este divorcio llamado exprés, que en realidad es una solicitud que puede ser unilateral o bilateral, y que piense usted, y sobre todo los legisladores, si hablamos de una solicitud bilateral con un proyecto de convenio en el que usted dice lo que va a ocurrir con sus bienes, donde el otro cónyuge está de acuerdo, está bien, no hay ninguna violación de garantías constitucionales. Estas se presentan cuando se hace la solicitud unilateral, cuando por la sola voluntad de uno se da por terminada la situación jurídica. El acto jurídico matrimonio es el que se caracteriza por ser la manifestación de la voluntad de usted y de su cónyuge para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ese es un acto jurídico. Decía yo, del concubinato como hecho, usted no expresó esa voluntad para que nazcan, sin embargo, se van a dar los efectos jurídicos por mandato, por orden público, porque así lo ordena la ley. Entonces, volviendo a la solicitud del divorcio unilateral, cuando él o ella, embarazada, con hijos, sin hijos, con sociedad conyugal, con todo lo que usted quiera, decide, han transcurrido 1 o 20 años de matrimonio, que esto debe disolverse. Mire usted, es elemental, digan lo que digan, que hay una violación flagrante de las garantías constitucionales consignadas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna Mexicana. ¿Por qué? Porque aquí se señala precisamente que como vivimos en un régimen de derecho, un país donde las leyes, la presunción es juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, deben respetarse. ¿Qué va a ocurrir si usted, motu proprio, decide que se acabó su matrimonio? Bueno, el otro o la otra tendría la posibilidad de discutir algo simple. No está de acuerdo. Y a pesar de que no está de acuerdo, vino la ley, el Distrito Federal, y dijo, estés o no de acuerdo, se termina el vínculo matrimonial. Es decir, no cuenta tu voluntad, solo la de uno. Y las garantías constitucionales tampoco cuentan. Se violaron flagrantemente, procede el divorcio aunque el otro se oponga, y el juez de primera instancia, el juez familiar, dice, se disuelve el vínculo. Pero tenemos problemas con los bienes, sí, con los hijos también. ¿Y cómo se van a resolver? La magia jurídica. Al legislador se le ocurrió que a través de incidentes que derivan de este principal, van a poderse resolver la sociedad conyugal en un juicio ordinario civil para repartirse los bienes y en una controversia de orden familiar lo que sea respecto a los hijos. Y los cónyuges y la familia, fíjese bien, insisto, por la sola manifestación de la voluntad de uno, de él o de ella, se terminó. ¿Por qué es arbitrario? Usted cuando se casó, simplemente usted, hombre o mujer, fue al registro civil y le dijo al juez del registro, me quiero casar con Juana Pérez, y Juana Pérez está allá en su casa, pero pues, si con mi sola voluntad tengo para casarme, porque así está para divorciarme, pues ya dame por casado. Absurdo. Porque para casarse se requiere la voluntad de dos, de él y de ella. No es suficiente decir yo quiero casarme sin que el otro manifieste su voluntad. Esto es muy simple. Es como una clase de derecho en primer semestre que desgraciadamente los legisladores no pasaron por esa facultad, no lo aprendieron y seguimos padeciendo estos graves problemas legales. ¿Quién puede dudar, sabiendo un poco de derecho,
que esto es violatorio de garantías constitucionales. ¿Quién tomó en cuenta a los niños? ¿Quién le preguntó al otro cónyuge si era su voluntad divorciarse? Pero ¿sabe qué fue lo más grave? Haber desaparecido de un día para otro uno de las calamidades, de las cuestiones más graves contra la familia, la violencia familiar. Ya no existe la violencia familiar en México. En el Distrito Federal, como causal de divorcio, no existe, oyó usted bien. Existe la violencia familiar, ahí se sigue señalando en el artículo 323 ter que hay violencia física, psíquica, violencia doméstica, familiar, que hay violencia sexual, pero no se puede invocar como una causal de divorcio. ¿Por qué? Porque ya no existen las causales. Un día se decidió que ya no existían. Que hoy, en el Distrito Federal, la sola voluntad, reitero esto porque es muy grave contra la familia, es suficiente para que se disuelva el vínculo matrimonial. Y como le decía, usted no necesita poseer la ciencia del derecho, sino comprensión y sentido común. Si para casarse se requieren dos voluntades, elemental será decir, para divorciarse dos. ¿Qué ocurriría si el otro no quiere? Interviene el juez familiar resuelve, y se ha dicho por ahí que los juicios se alargan demasiado, que duran años. Pero no es responsabilidad ni de jueces ni de litigantes, son las leyes. Las pésimas leyes que tenemos específicamente en derecho familiar, las que han hecho que haya 30 o 40 apelaciones, que un divorcio no se dicte la resolución en 5 años, no porque estén los abogados haciendo o no haciendo, sino porque la ley permite que los abogados hagan lo que quieran. Entonces, estamos mal y precisamente antes de despedirme y decirles a ustedes que nos veremos en la próxima emisión, quiero reiterar algo que es fundamental. Mientras el Distrito Federal y el país no tenga una legislación familiar autónoma, un código familiar con los principios de orden público señalados por la Suprema Corte y un código de procedimientos familiares, vamos a seguir en este ridículo de con 17 artículos del Código de Procedimientos Civiles, que se modificó en el año de 1973, hasta hoy. Con eso se resuelve todo lo que se refiere a procedimientos familiares. ¿Y qué ocurre? Dice la ley, si no te alcanza esos artículos, entonces vete a todo lo que dice las cuestiones de juicios ordinarios, de todo lo demás. Grave. Pero bueno, gracias porque usted hace realidad este programa, que es una tribuna libre, es una tribuna de reflexión, para que precisamente quienes tienen la gran responsabilidad de legislar en favor de la familia, escuchen, reflexionen, lo hagan y no sigamos, como lo han dicho ya diferentes funcionarios judiciales, resolviendo la grave problemática de la familia con un código civil copiado del Código Napoleón de 1804, con reformas y que hoy, después de 200 años, sigue rigiendo la vida en este país. ¿Qué decir del Código Civil Federal? Le agradezco que nos haya permitido llegar a su hogar. A usted que nos envía los correos, gracias. Nos veremos en una próxima emisión.